Bueno, pues buenos días a todos, gracias por acompañarnos en Forma y Fondo. Esta mañana, como decía Laura, tenemos una entrevista en cabina y vamos a tener un programa un poco recortado porque va a haber un mensaje del PRI, así que hay que aprovechar el tiempo. Está con nosotros el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, de todos conocido, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, y hay varios temas que tratar con él y lo saludamos. Ingeniero, muy buenos días. Hola, Jonás, Laura, buenos días. Buenos días. Pues empezaría yo, ingeniero, porque nos refrescara un poco el asunto de la impugnación. Se han generado otros temas polémicos, pero empezando por esto, a propósito de que ya está el asunto de la impugnación a nivel federal, ¿cómo va su caso a nivel del Estado? Bueno, para poder explicar esa parte habría que, valga la expresión, empezar por el principio. Nosotros, en este momento, Jonás, en lo personal, tengo una especie de sentimiento encontrado. Por un lado, por supuesto, tristeza por no haber logrado los votos que se requerirían para ganar la elección. Por supuesto que eso te genera la sensación de frustración, de tristeza, pero también estoy muy contento y estoy muy satisfecho y orgulloso por todo lo que se logró. Crecimos de una forma que pocos imaginaban. Un partido que en la elección anterior había sacado 17,000 votos, saca en esta elección 1,160,000 votos. Ese es el tamaño del crecimiento que tuvimos. Nos convertimos en la segunda fuerza política, logramos ganar por primera vez un distrito de mayoría, con un partido distinto al PRI o al PAN en la historia de Jalisco. Ganamos 9 presidencias municipales que van a gobernar a casi 1,000,000 de jaliscienses, el 11% de la población, que seremos la fuerza política que más población gobierne después del PRI, en segundo lugar nosotros. Ganamos presencia de regidores, casi 200 regidores en el estado. Logré como candidato a gobernador ganar toda el área metropolitana, salvo Tonalá. Ganamos de calle Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque. Por supuesto refrendamos el triunfo en Tlajomulco. Imagínate el orgullo que se siente que en tu municipio que gobernaste, 3 años después de la elección anterior, que yo saqué 29,000 votos, saqué en esta elección yo 69,000 votos. O sea, es un crecimiento impresionante. En fin, hay muchos motivos para estar contentos y por eso la responsabilidad que tenemos encima es mayor. En ese sentido, esto que te explico en este momento también es la razón detrás de la decisión que hemos tomado de presentar el día de mañana o a más tardar el sábado un recurso cuestionando la legalidad y la equidad de la elección. ¿Por qué lo hacemos? Porque cuando tú conoces hechos que violan la ley, cuando se comete un delito y no lo denuncias, te haces cómplice por omisión, y hemos visto historias de ese tipo. Yo recuerdo muy bien cuando en el 2006 le reclamaban los periodistas a Arturo Zamora que no impugnó una elección llena de irregularidades también. Yo no quiero que eso pase. Sobre mí hay una responsabilidad muy grande, hay la confianza de casi 1,200,000 jaliscienses, y yo no voy a defraudar esa confianza. Si yo no voy por la vía jurídica, me parece que estaríamos alimentando la idea de que negociamos algo. Tenemos muchos elementos para cuestionar la legalidad y la inequidad de la elección, y por eso estamos presentando este recurso, que quiero dejar claro 2 cosas que son fundamentales. No queremos violentar la voluntad de los ciudadanos. No estoy cuestionando el resultado de las casillas ni de las urnas. Estamos cuestionando la calidad de la elección. Y segundo, no vamos a hacer ninguna medida mientras vamos por la ruta jurídica, es decir, por la ruta institucional. No haremos ninguna medida que altere el orden público, que altere la vida cotidiana de los jaliscienses. No vamos a hacer marchas, no vamos a hacer manifestaciones. Vamos a ir por la vía institucional con respeto, con seriedad y sobre todo, insisto, con la obligación jurídica y moral de cuestionar una elección que violó flagrantemente la ley. Pero entonces, esto quiere decir que desde ya saben que a pesar de las impugnaciones que presenten por las irregularidades detectadas, no hay posibilidades de cambiar el resultado. No me interesa, Laura, cambiar el resultado de los jaliscienses con abogados. Yo respeto la voluntad de los jaliscienses. Lo que queremos es sentar un precedente de que no puede volver a haber en Jalisco y en México una elección en la que los candidatos y los partidos violen la ley con la complacencia de la autoridad electoral. Es decir, no tendría aquí que explicar lo que se hizo, por ejemplo, en materia de guerra sucia. Ustedes saben las llamadas que se hicieron, los call centers que operaron. No tendría que explicar aquí la intromisión de autoridades públicas con dinero público atacando a un candidato. Ustedes vieron los desplegados que pagó en plena campaña la Universidad de Guadalajara. No tendría que explicar la compra de votos. Ustedes conocieron la tarjeta La Jalisciense. Si eso no es comprar votos, pues entonces a mí que me expliquen qué es comprar votos. Entonces podría argumentar
muchos elementos de por qué creemos que se violó la ley y por qué creemos que se alteró el resultado de la elección, pero hay que entender cuál es la consecuencia de nuestro recurso legal. Nuestro recurso legal no busca cambiar el resultado de la elección, no busca decir, ahora va a ganar Alfaro y va a perder Aristóteles, no, lo que buscamos decir es que esta elección se tendría que anular si se aplicara la ley, como ya ha sucedido en otros estados del país, como fue el caso de Tabasco, en donde por estas circunstancias fue anulada una elección de gobernador. Sí, bueno, efectivamente no busca eso, pero si en el tribunal se documenta y se prueba y se acepta que en determinado número de casillas hubo irregularidades y se anulan primero las casillas y entonces hay un cambio en los resultados totales. Te explico por qué no podemos ir ya por esa vía, porque también la ley limita, por ejemplo, la apertura de paquetes para el recuento. Hay causales por las cuales se permite abrir los paquetes y a partir de eso ya no se permite abrir más paquetes. Mira, doy el dato, se abrieron menos del 20% de los paquetes electorales en Jalisco, nomás para que veas el porqué de las sospechas sobre nuestro sistema electoral. Se abren menos del 20% de los paquetes electorales en el recuento que pedimos de los votos. ¿Sabes cuántos votos recuperamos? 40,000 votos que se habían perdido en el conteo. ¿Qué pasaría si se abriera el 80% restante de los paquetes electorales? ¿Quién sabe? ¿Sabes qué es el problema? No lo vamos a saber nunca, porque no se pueden abrir, porque si nosotros lo solicitamos nos van a batear porque no están las causales que permiten ir por esa ruta. Entonces también evidentemente estamos hablando de la necesidad de revisar nuestra legislación electoral, porque me parece que hoy en México y en Jalisco no es la excepción, hay cuestionamientos de peso muy fuertes sobre la manera como nuestra democracia, que tanto había avanzado durante un buen tiempo, se ha ido debilitando y se ha ido pervirtiendo. Hoy la actuación de la autoridad electoral pues es una verdadera vergüenza y me parece que en ese sentido pues hay muchas tareas pendientes. ¿Nosotros qué queremos hacer en concreto? Cumplir con nuestra responsabilidad. Al impugnar no estamos actuando como malos perdedores, estamos yendo por la vía jurídica, estamos cumpliendo no solamente un derecho que tenemos, sino una obligación, insisto, jurídica de denunciar cuando se comete una irregularidad, pero más allá de eso, creo que también es muy importante que la gente entienda y analice con mucho cuidado esta información, porque es muy curioso cómo se ha generado un prejuicio por antecedentes en otras elecciones, de que cuando nosotros impugnamos somos unos rijosos. Entonces, pero cuando impugna Alberto Cárdenas la elección, nadie dice nada, o el PRI está impugnando Puerto Vallarta y otras elecciones Chapala. en las Chapala. Entonces, lo que hay que entender es que el problema es que no podemos seguir llegando a las elecciones con ese nivel de desconfianza que están generando situaciones postelectorales como las que estamos viviendo a nivel nacional y en Jalisco. Bien, ingeniero Enrique Alfaro, tenemos que hacer una pausa. Nada más recordar que repetidamente hemos dicho aquí en Forma y Fondo que no debemos llamarnos a sorprendidos porque las impugnaciones son parte del proceso electoral. Es correcto, claro. Y la ley lo prevé y es un derecho que al que pueden acudir todos los candidatos. Yo quisiera insistir al regreso de este corte sobre lo que sí ganó usted y sobre lo que gana Movimiento Ciudadano y qué significa para los jaliscienses, no solamente el resultado, sino el hecho de tener tantos gobernantes y funcionarios de este signo político. Regresamos después del corte. Regresamos a Forma y Fondo. Se comunica con nosotros don Hipólito Cantú, le extiende su reconocimiento a Enrique Alfaro y antes nos había dicho, se equivocan los que piensan que la democracia es gratuita. Ella es como una ramera cuyo precio es dejar la ignorancia para poder gozar de sus favores. Es que ese es uno de los temas para el análisis ya con más calma en unos días. Perdón, Laura, el comentario, pero la verdad es que algo que sí creo que merece un reconocimiento especial es la manera en la que el voto de la ciudad fue un voto racional y un voto diferenciado tan marcado. Es decir, un voto con ese nivel de diferenciación que hubo en la ciudad de Guadalajara, me parece que te habla de un voto con mucha información, porque no es sencillo que el resultado de la ciudad haya sido como el que fue. Por ejemplo, saqué la votación más alta en la historia de un candidato a gobernador en el distrito 10, el distrito más panista de México. Ahí la gente votó por mí para gobernador, 2-1 sobre el PAN y más sobre el PRI. Le gané a Jorge Aristóteles Guadalajara por 55,000 votos, el municipio que él gobernaba, y Tlajomulco se lo gané yo al doble de la votación que él sacó. Entonces, lo que quiero decir es, en la ciudad creo que muchos elementos influyeron para que hubiera un voto más informado, pero es cierto que todavía en muchos lugares del estado la falta de información, la lejanía, las estructuras
clientelares, el dinero, por supuesto, en las campañas, no solamente compraron conciencia, sino lucraron con la desinformación y con la ignorancia de la gente. Ahí fue donde se perdió la elección y ese sin duda es un reto a futuro para quien quiera que esto cambie en este país y en este estado. Ingeniero, a propósito de eso que usted menciona, y está relacionado con el planteamiento que le hacía antes del corte, finalmente todo parece indicar, una vez transcurridos los procesos de impugnación que están en curso, que la ciudad de Guadalajara va a ser gobernada por Ramiro Hernández, un priista, el estado será gobernado por otro priista, pero como que a mucha gente le queda la sensación de que entonces no valió el voto que dio por otro candidato. En este caso usted menciona, ganó ampliamente la elección de gobernador en Guadalajara. Sí. Y yo le preguntaba, ¿qué significa para Jalisco, para los jaliscienses, toda esta cantidad de votos que se emitieron a su favor y a favor de candidatos del Movimiento Ciudadano? ¿Cómo va a impactar? ¿Cómo va a cambiar las cosas? Yo creo que eso es algo muy importante de puntualizar, Jonás. El voto de 1.160.000 jaliscienses, el voto de más de 800.000 en la zona metropolitana, no es un voto desperdiciado. ¿Por qué razón? Primero, porque logramos algo que nos habíamos propuesto desde el inicio de esta campaña. Ya rompimos el bipartidismo en Jalisco. Eso en sí mismo ya tiene un gran valor. En segundo lugar, me parece que se sienta un precedente muy importante de cómo los ciudadanos evalúan de manera clara a los candidatos más allá de los colores y de las siglas partidistas. Y en tercer lugar, creo que significa para nosotros una gran responsabilidad de vigilar para poder honrar esa confianza de la gente, el desempeño de los gobiernos que van a estar al frente de la ciudad y del estado. Es decir, nosotros vamos a esperar a que se agote la vía legal de este proceso. Pero si nuestro recurso no prosperar, ¿cuál será nuestra actitud respecto al gobierno que pudiera encabezar el PRI? Pues va a ser una actitud crítica, va a ser una actitud, por supuesto, de cooperación en aquellos temas que tengamos que cooperar. Queremos que le vaya bien a Jalisco, sea quien sea el gobernador, esa va a ser mi actitud siempre, pero por supuesto que no vamos a permitir que se traicione la confianza de los jaliscienses y tampoco vamos a permitir que se sigan cometiendo abusos desde el poder. Pues, a mí me preocupa mucho este interés que tiene el PRI en tener una mayoría ficticia en el Congreso del Estado con el ánimo de tener el control absoluto sobre las decisiones de Jalisco. Creo que eso no le hace bien a la democracia, por eso lamento tanto que la autoridad electoral se preste a este juego, a este manoseo, para darle diputados que no le corresponden al PRI. Pero más allá de eso, lo que sí te puedo decir es, la confianza de tanta gente no la vamos a defraudar, por eso este domingo estoy invitando a que nos acompañen a las 12 del día en la Plaza de la Liberación. Vamos a informar los pasos que siguen para que este movimiento no solamente se fortalezca en el terreno político partidista, sino para que se convierta de veras en una trinchera de lucha ciudadana que dé resultados, que evalúe a los gobiernos y que signifique un dique de contención a los abusos desde el poder.